Para continuar con el ejemplo de los diagramas de secuencia, vamos a mirar nuevamente el software que les estaba planteando, que era sobre el sistema de información para planear y controlar la producción en empresas de confección textil. Vamos recordando un poco, recordamos que en la parte de los casos de uso estábamos mirando como tal uno de los eventos del sistema, que era la creación de artículos, y ahí nos dimos cuenta con este diagrama de casos de uso que hay dos actores que intervienen, el diseñador y el supervisor de producción, y que para crear artículos tenemos tres cosas que debemos realizar: crear la ficha técnica, crear los componentes e ingresar las fases de fabricación. Después de que vimos el diagrama de casos de uso, luego hicimos lo que fue mirar las especificaciones. Recordemos que en las especificaciones dijimos paso a paso entonces cómo se iban llevando a cabo todos los eventos del sistema, cómo los actores iban interactuando con el sistema y cómo el sistema les iba entregando la información. Vimos el curso normal de los eventos, vimos que había unos cursos alternos, vimos que había unas secciones especiales que debíamos realizar, y hasta ahí vimos lo que fue esa especificación de los casos de uso para este diagrama. Recuerden, entonces en la secuencia tenemos los casos de uso, los cuales salen del trabajo de campo. Después de eso, lo que debemos implementar es el diagrama de clases. Aquí vemos el diagrama de clases de este sistema de información, ¿sí? Es un diagrama compuesto de varias relaciones de composición, donde partimos de que una lista de artículos está compuesta por muchos artículos, donde el artículo tiene asociado a él un listado de patrones, donde el listado de patrones, donde los patrones están compuestos de esos listados de patrones, donde vimos que el artículo también tiene unas líneas de producción, tiene líneas de consumidor, lista de tallas, lista de tipos de prenda, de fases, de fotos, de talleres, de órdenes de producción. Entonces aquí tenemos el diagrama de clases como tal de este sistema para planear y controlar la producción. Entonces tenemos todo lo de materiales, artículos, pedidos. Entonces es así, de esta manera es que debemos realizar nuestro sistema. Entonces hacemos los casos de uso, la especificación de los casos de uso, realizamos un bosquejo preliminar de nuestro diagrama de clases para poder darnos cuenta cuáles son los objetos que intervienen. Ya después de esto, entonces ahí sí podemos venir aquí a mirar como tal el caso, el diagrama de secuencia que vamos a realizar para el caso de uso creación de artículos. Entonces aquí vemos, como les decía, una visualización gráfica de lo que es el caso de uso creación de artículos, lo que vimos en la especificación. Entonces eso lo vamos a ver aquí de forma gráfica. Tenemos los dos actores de los que hablamos, el jefe de producción. Recuerde que esta línea punteada es la línea de vida, aquí es cuando él empieza el foco de lo que va a interactuar con el sistema de información. Como él es el segundo que actúa, el diseñador sí tiene su foco comenzando antes. Entonces tenemos el diseñador, el jefe de producción. Todos estos son nombres de objetos, un objeto de artículo, objeto de líneas de producción, de tipos de prenda, tipos de consumidores, tallas, fotos, patrón, material y fase. Todos estos son objetos que van a interactuar. Recuerde que la óptica que nos da el diagrama de secuencias, es decir, un paso más adelante en lo que es la interacción con los usuarios. Entonces aquí estamos haciendo la especificación de los casos de uso, pero en la especificación del caso de uso solamente decía sistema. Ahora el sistema lo vemos como un todo compuesto por los objetos que encontramos en el diagrama de clases. Entonces aquí quien inicia es el diseñador. Ocurre un evento que se llama artículo, es el constructor que debe existir en la clase artículo. Entonces recuerde, a donde apunta la flecha es donde es la clase donde debe estar implementado ese método. Entonces debe haber un método llamado artículo que debe estar implementado en la clase a la cual pertenece este objeto artículo, este artículo nuevo que se va a crear. Entonces aquí este evento me genera un nuevo artículo. Entonces aquí
ya le cedemos el foco, la clase artículo empieza a existir a partir de acá. Entonces artículo viene y se va a comunicar entonces con las líneas de producción. A las líneas de producción entonces ocurre el evento llamado listado de líneas de producción. ¿Dónde debe estar este método? En la clase a la que pertenece el objeto líneas de producción. Entonces este objeto, entonces le cedemos el foco aquí, él entregaría ese listado que le entrega de las líneas de producción. Miren que aquí viene la línea punteada, esta flecha viene punteada porque aquí estamos interactuando con el diseñador. Como el diseñador no es una clase, no puede tener implementado dentro de él un método que se llame visualizar líneas de producción. Entonces por eso la flecha va punteada, para decir que simplemente es un flujo de datos que va desde la clase artículo hasta el actor diseñador. Entonces él visualiza esas líneas de producción. Luego entonces él, al visualizar esas líneas de producción, escoge una de ellas. Entonces se crea el evento adicionar línea de producción. Este método entonces debe estar dentro de la clase del artículo. Entonces escogió una línea de producción que la envía como parámetro. Acuérdense que esos son los parámetros que pueden recibir las funciones o los métodos que están implementados en una clase. Entonces recibe la línea de producción que él escogió. Este método entonces debe estar dentro de esta clase. Él recibe eso, entonces ya luego de que la persona escogió la línea de producción, entonces hay que escoger el tipo de prendas. Lo mismo, la clase artículo, el objeto artículo interactúa con el objeto tipo de prendas. Él le devuelve entonces un listado de tipo de prendas, la cual visualiza el diseñador. Luego el diseñador entonces escoge ese tipo de prenda. Recuerde que aquí estamos viendo el curso normal de los eventos del caso de uso. Todo lo que sean todo lo que ya sean cosas que salen por fuera de lo normal no se pueden modelar en este diagrama como tal. En este diagrama de secuencia no podríamos modelar ninguna de esos otros casos donde no ocurran las cosas como debe ser. Entonces aquí estamos suponiendo que el diseñador va a encontrar tanto las líneas de producción como los tipos de prenda y los tipos de consumidor que necesita para este nuevo artículo que va él a crear en el sistema de información. Entonces visualiza entonces los tipos de adiciona entonces las prendas, listo, entonces él va y le trae los tipos de consumidores, él escoge, bueno, luego adiciona entonces el tipo de consumidor, ya quedó listo, las líneas de producción, el tipo de prenda y el tipo de consumidores. Luego entonces el artículo le pide a el objeto tallas para que le envíe un listado de tallas. Entonces este objeto tallas debe tener una función implementada que genere ese listado de tallas. Entonces el listado de tallas lo visualiza el diseñador y adiciona entonces las tallas necesarias para dicho artículo. Luego que adiciona las tallas, entonces él va a adicionar las fotos. Entonces llama a este evento para adicionar las fotos del artículo. Entonces él debe invocar como tal a un objeto de la clase fotos. Entonces llama a la función adicionar fotos. Ya luego entonces visualiza, le entrega un listado de patrones. Él adiciona los patrones, o sea los moldes que va a llevar dicho artículo. Le busca el listado de materiales, él visualiza el listado de materiales, adiciona los materiales. Entonces hasta acá está toda la función del diseñador. Creó el artículo, miró las líneas de producción, los tipos de consumidor, los tipos de prendas, adicionó las tallas, le puso fotos al nuevo artículo, miró qué patrones, qué moldes iba a necesitar cada uno de estos artículos, qué materiales, ¿sí? Ya ahora entonces entra en escena el actor jefe de producción, que debe hacer la última parte de la adición del producto, donde ya él visualiza entonces las fases de producción que él tiene en un listado. Esas fases de producción, ¿sí?, se las tuvo que haber entregado el objeto de la clase fases. Entonces él visualiza esas fases, adiciona las fases y ahí ya queda listo el artículo. Entonces ya luego la clase artículo debe tener implementado un método que realice el cálculo de los costos. Ya con toda esta información calcular cuánto vale producir ese nuevo artículo. Hasta ahí entonces iría este diagrama de secuencia que nos mostraría la forma gráfica de la especificación del caso de uso crear artículo.